Eh, Últimamente, al menos el gremio está teniendo bastante protagonismo, doctor, en todos los pedidos que están realizando a nivel de corte y ahora también a nivel del Congreso. Bueno, vayamos por partes, como dice Jack, ¿verdad? El tema es lo siguiente, de Mm, que el mundo del trabajo ha evolucionado considerablemente, no solamente en mm, cuanto a nuevas normas, mm, porque existe el Código del Trabajo y después se han dictado muchísimas normas para determinados sectores y que conforman todo un conjunto de normas del derecho laboral. Entonces la dinámica de crecimiento no solamente se ha dado en las normas jurídicas, sino también en el crecimiento mismo de todo lo que implica el mundo laboral. ¿Crecimiento en qué sentido? Las mm. unidades económicas que son los empleadores han crecido considerablemente hasta que vino esta pandemia, ¿verdad? Pero tuvimos un crecimiento sostenido en el tiempo y eso hace también que haya mayor cantidad de trabajadores dependientes en el sector privado y por supuesto cuando existe una masa de personas involucradas en el mundo laboral, por supuesto que siempre va a existir también diferencias y se va a llegar a litigios y por supuesto que eso genera mayor trabajo, mayor cúmulo hacia el Poder Judicial, saltándose, y acá es bueno recalcar, saltándose en la autoridad administrativa del trabajo, porque aquí el Claro. que fracasa terriblemente es el Ministerio de Trabajo, que no actúa como un filtro para solucionar los problemas laborales. Pasando a lo que es, vamos a decirle también, más o menos serían los mediadores. Deberían de serlo, ¿verdad? Correcto, y asimismo está en su carta orgánica. Mm, Si bien es cierto, la figura de mediador para el Ministerio de Trabajo, yo particularmente no estoy de acuerdo. mm, Hemos conversado con varios especialistas en el área. Yo soy mediador, tengo un diplomado al respecto. mm. La mediación pues, es un tercero en un conflicto que no interviene directamente en el Claro. conflicto y deja que las partes arreglen la situación, ¿verdad? Tendría que ser más activo en este caso el ministerio, ¿verdad? Tiene que ser más activo y tiene que ser la figura del conciliador, Mm. porque el conciliador sí puede proponer ciertos acuerdos, tiene que intervenir, puede hacer, puede sugerir, etcétera. Entonces, bueno, se puso ahí la figura de mediador porque la calidad legislativa también no es de las mejores de nuestro país, lamentablemente. Pero en fin, ese departamento de mediación o de conciliación No funciona. no funciona. Y entonces todo se vuelca a lo judicial. La gente no quiere irse al Ministerio de Trabajo. El trabajador, si uno va y consulta con un abogado, un trabajador te dice, no, yo prefiero demandar, no me quiero ir al ministerio. Mm. O el ministerio, la corrupción también es tan terrible, ¿verdad? Pero la vez pasada tuve un caso de un trabajador se fue, tenía X cantidad de años de antigüedad y se va y solicita una liquidación. Él quería saber más o menos cuánto le correspondía ya por sus años de antigüedad, Mm. pero por curiosidad, o sea, no estaba ni siquiera en conflicto con la patronal. Por curiosidad se fue a solicitar Mm. la liquidación, o sea, cómo le sale el cálculo. Cuando llega a la empresa ya estaba enterada de que entró del Ministerio de Trabajo. Y para evitarse problemas, seguramente pensó el empleador, le despide. Bueno, entonces ese es el nivel de credibilidad que se tiene hacia el Ministerio de Trabajo. ¿Esto hace cuánto tiempo? Y ahora iniciamos la demanda, eso habrá ocurrido Mm. hace 60 días, 45 a 60 días Pero aproximadamente. esta situación del Ministerio del Trabajo, ¿desde cuándo viene Empeoró bastante desde hace... Ocurre que el Ministerio de Trabajo empieza a funcionar, Ministerio de Trabajo, Mm. Empleo y Seguridad Social empieza a funcionar a partir de enero del 2014. Se designa como ministro a una persona, en ese entonces era Guillermo Sosa, un economista que no tenía la más pálida idea de lo que era el derecho laboral. Mm. Y lo que siempre ocurrió en el Ministerio de Trabajo y Justicia y Trabajo en otros tiempos era que el ministro era un político que no conocía nada de derecho laboral, pero mantenía los viceministros y los directores como Mm. personas técnicas. Entonces, por lo menos uno sabía con quién y a dónde recurrir por un problema de carácter técnico laboral. Pero ocurre que el economista Sosa empieza a nombrar
a otros abogados que no tenían tampoco ninguna formación en derecho laboral, como director jurídico, director general de trabajo, viceministro, y ahí se fue al mazo el ministerio. Y cuando pensamos que con la nueva administración iba a cambiar eso, se le nombra a esta señora, que es penalista, tengo entendido, y esta señora a su vez empieza a nombrar otras personas menos entendidas en derecho del trabajo. Entonces se vació de contenido el Ministerio de Trabajo. Imagínense, la Cámara de Diputados o senadores nos pide a nosotros como organización civil Dictámenes. algunos dictámenes sobre un proyecto de ley y se pasan sobre el Ministerio de Trabajo, para darte una idea, ¿verdad? Hoy día, ¿quién es la persona que está haciendo, digamos, un trabajo de buscar empleo, ubicar a la gente? Este licenciado López, ¿verdad? Que también es administrativo en empresa, algo así, ¿verdad? Pero él es el que lleva todo el proceso de lo que debería llevar el Ministerio de Trabajo. Ausencia tenemos de esas autoridades. Entonces, esta problemática obviamente deriva al Poder Judicial. Y todo colapsa, todo va al Poder Judicial, aumentaron las demandas. Nosotros estuvimos hablando con algunos camaristas en Central y nos estaban diciendo de que casi el 45% de todas las demandas en Central, 19 distritos, corresponden al fuero laboral. Imagínense la cantidad de expedientes que se tramitan en este fuero. Y acá tenemos 6 turnos laborales con 12 secretarías y todas hoy día están con morosidad en sus gestiones. De hecho, justamente estaba viendo algunos números con relación a lo que fue el año pasado, época de pandemia, al menos en Capital, juicios ingresados 1.553, autos interlocutorios 2.057, sentencias definitivas 778. Esto es en Capital. Sí, decayó muchísimo la productividad y eso ojalá que ahora se vuelva a recuperar, pero acá en Capital que tiene, honestamente no sé cuántos expedientes estarán en trámite, ¿verdad? Pero yo considero que ha de haber miles. Nosotros hemos pedido a estadísticas del Poder Judicial que nos informen sobre los juicios laborales activos en toda la República por circunscripción. Pero lamentablemente todo lo que sea multifuero ellos no clasifican, sino meten Claro. todo en una misma bolsa y no sabemos realmente cuántos son, ¿verdad? Pero cuando hablamos así con magistrados que están entendiendo, entonces ellos más o menos nos dicen, bueno... Administran su juzgado. Sí. Y por esa fue una de las razones, al menos el Departamento Central, que es una preocupación para nosotros, a pesar de que no nos quejamos de los magistrados, increíblemente. Nosotros tenemos 2 magistrados en Luque. Nosotros digo el fuero laboral, Sí. ¿verdad? 2 magistrados en San Lorenzo, una magistrada en Fernando de la Mora y una en Lambaré. 6 magistrados y otra de Limpio, perdón. 7 magistrados para 19 distritos. Entonces ahí te das cuenta, por ejemplo, J. Augusto Saldívar no tiene un magistrado especializado en el fuero laboral. J. Augusto Saldívar abarca Itá, Villeta, Guarambaré y Pané. Toda la zona industrial, todas las industrias Claro. se instalaron allí. Toda la zona industrial, puertos, toda esa. No tenemos magistrado en J. Augusto Saldívar. A pesar de que el magistrado allí, que es multifueros, hace un trabajo extraordinario. Nosotros valoramos muchísimo al magistrado que está allí porque siendo multifuero, él casi tiene al día su juzgado. ¿Tuvieron alguna respuesta tanto de la Corte como en este caso, porque vimos también que estuvieron por el Congreso, con relación al pedido que hacen ustedes como gremio de que se tengan más juzgados en Central? Bueno, la Corte el año pasado, en una audiencia, en una reunión ordinaria que ellos tuvieron, nos informamos allí de que el crecimiento vegetativo del Poder Judicial en cuanto a jurisdicción y a juzgado no lo iban a tener para este 2021. Entonces esa fue nuestra respuesta, ¿verdad? Pero no tuvimos ninguna nota oficial. Este año
menos porque lamentablemente con el Claro. nuevo presidente se cortaron todos los vínculos que veníamos teniendo en cuanto a los gremios. No sabemos cuál es la razón, ¿verdad? Porque en aquella primera reunión que estuvimos con él en forma virtual, lo único que coincidimos todos los gremios es que pedíamos que haya una justicia independiente, ¿verdad? Ya estamos medio cansados de la injerencia política, económica en algunas resoluciones. Entonces, no sé si eso le habrá molestado al presidente de la Corte, pero de aquella vez no tuvimos más reuniones y por supuesto tampoco ahora tenemos respuesta a esta inquietud, Mm. a este nuevo pedido, razón por la cual fuimos al Parlamento, hablamos con el presidente del Congreso y tenemos previsto también hablar con el presidente de la Cámara de Diputados para expresarle esta preocupación, porque reiteramos, nosotros en el Departamento Central tenemos 19 distritos, Central junto con Itapúa, Alto Paraná, incluyendo Capital, Ujú. tienen el 75% del sector empleador en estos lugares, 75%. O sea, todo el grueso del porcentaje están en estos departamentos y eso representa, además de la mayor cantidad de empleadores, también representa la mayor cantidad de trabajadores. Entonces, necesitamos nosotros que haya juzgado de primera instancia especializado, porque el Código Procesal del Trabajo habla de especial versación en derecho laboral para poder entender las causas, Ujú. y también que haya un juzgado, un tribunal de apelación en lo laboral para que pueda resolver la sentencia o las apelaciones que van y recaigan allí. La verdad que estaba también viendo los números de este primer semestre y la verdad que en lo que vaya del año son bastante elevados con relación al año pasado. Al menos en Capital estoy viendo, por ejemplo, sentencias definitivas 545, autointerlocutorios 1683, juicios ingresados 892. Alto Paraná 209 juicios ingresados, 968 autointerlocutorios. La verdad que los números son bastante elevaditos. Sí, sí, sí. Y nosotros tenemos tribunales de apelación en toda la República, solamente en 5 departamentos, ¿verdad? Tenemos en Capital 2, en Itapúa, en Alto Paraná y en Guairá. Mm. A ver, me faltaría otro, pero estamos por ahí nomás. O sea, estamos hablando de tribunales de apelación del fuero laboral. Y para salir de la duda, yo creo que acá tengo anotado eso, porque todo esto nosotros le pusimos al presidente de la Corte no solamente al presidente de la Corte, Claro. a los 8 ministros de la Corte, porque en ese interín falleció la doctora Módica, pero a los 8 ministros de la Corte le pusimos estos datos que acabo de mencionar, ¿verdad? 5 tribunales de apelación con competencia exclusiva de materia laboral, Ujú. 2 en Capital, 1 Alto Paraná, 1 Itapúa y 1 Guairá. O Más nada. Y lo que siempre nos preocupa es cómo se distribuye la torta del presupuesto de el la Poder Corte Judicial. Suprema de Justicia, porque es inconcebible. Bueno, ciertamente los imputados, los condenados tienen derechos, pero ¿acaso un trabajador, un empleador no pueden tener derechos de que se traten sus casos en juzgados especializados y medianamente equipados? El fuero penal prácticamente es la que lleva la mayor parte de la torta con una infraestructura tremenda, y nosotros muchas veces en los juzgados laborales no tenemos dónde hacer audiencias, por ejemplo. O sea, de alguna manera la Corte desde hace tiempo no viene invirtiendo en ese ámbito. Yo te diría que los dos fueros sociales, fuero laboral y el fuero de la niñez y la adolescencia, están medio rezagados, no es medio, están muy rezagados del presupuesto. Y me parece que la Dirección General de Planificación de la Corte debería establecer un mecanismo en el cual haya un mayor equilibrio. Y otra cosa más, nosotros somos un Estado social de derecho. El concepto de la República es eso, ¿verdad? Entonces significa que todo lo que tenga que ver con cuestiones de carácter social del Estado tiene que buscar la forma de dar respuesta. Pero sin embargo aquí vemos como un Estado, el profesor Cristaldo incluso le dice, es un poco más duro en su calificación, dice que este es un Estado criminal, porque los criminales incluso tienen mayor
garantía mayores derechos, mayores coberturas desde el punto de vista presupuestario y la gente que trabaja y que mueve la economía para que todo el mundo podamos vivir o pagar los impuestos o dar servicio a través del Estado, no tenemos esas facilidades. Y eso creo que se denotó bastante en esta pandemia. Por supuesto, se notó bastante, más todavía el sector laboral, estuvimos bastante golpeados en todo este tiempo de la pandemia y con un ministerio que no ayudó para nada, ¿verdad? Porque cada vez que la gente del ministerio salía a hablar era para confundir y no para aclarar las cosas. Y con relación a lo que es el expediente electrónico en el foro laboral, ¿cómo están viendo ustedes la implementación de ello? Muchos ajustes se va a hacer y se requiere que se hagan todavía, pero es un avance, eso definitivamente es un avance. Nos va a permitir, nos permite a los profesionales donde ya tenemos expedientes electrónicos realmente concluir algunos expedientes en muy poco tiempo. Pero ocurre también allí de que la eficiencia de gestión depende de los actuarios y los magistrados. Depende de todo el talento humano de cada juzgado, de cada secretaría, porque si uno presenta un escrito, alza un escrito en el expediente electrónico, se debe proveer lo antes posible, porque si uno alza y se provee después de 15 días, 20 días, vamos a estar En las igual mismas. que el expediente físico. Así que cuando nosotros notamos que los actuarios o el mismo magistrado inmediatamente proveen las presentaciones, entonces ahí la dinámica es muy diferente. Hacíamos también nosotros una encuesta a través del Twitter de Cuarto Intermedio con relación al tiempo de duración de los juicios en el fuero laboral. Y poníamos como tiempo, doctor, y también le comparto a los teleoyentes, por ejemplo, 6 meses, 80% contestó que duran un tiempo de 6 meses, un año, 15%, 3 años, 27%. En muchos años, 50% de los que participaron de esta encuesta refieren que los juicios llevan muchos años. La excepción a la norma es que los expedientes concluyan rápido. Esa es la excepción. Nosotros tenemos que llegar a que la norma sea que los expedientes concluyan rápido y la excepción sea la morosidad. Sí. Pero definitivamente confluyen un montón de factores, la diligencia, la eficiencia de gestión de los magistrados, de los actuarios, la diligencia en la gestión de los profesionales, porque el profesional que se deja estar va a dormir su expediente per seculo seculorum, ¿verdad? Entonces es importante que los profesionales también ejerzan su derecho a reclamar urgimientos y a ir en queja cuando no se tiene respuesta. Ahora acá, no sé de dónde se trajo esa idea de que no me quiero ir en queja porque se va a enojar conmigo. No, acá el derecho de cada uno es ejercer, ¿verdad? Pues nadie va a ejercer el derecho por uno. Entonces uno tiene que ejercer el derecho de ir en queja cuando no tiene respuesta del magistrado. Y después estamos los gremios, que nosotros desde la AL estamos tratando más o menos de hacer bien las cosas en el sentido de que cuando vemos que un juzgado ya está con exageradas quejas de morosidad, entonces pedimos auditoría de gestión a la superintendencia de la ¿Tienen Corte. respuesta de esas auditorías que solicitan? Y dicen que hacen, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos retorno. Esa es una falencia que tiene la Corte Suprema de Justicia. Y ojalá que Luis, que es el director allí de la Dirección de Comunicación, entienda de que, o le haga llegar a los ministros de la Corte de que yo entiendo, seguramente miles de notas se presentan, ¿verdad? O sea, yo entiendo eso, pero me parece que cuando se trata de cuestiones así jurisdiccional, donde un gremio se está quejando, una magistrada pidiendo una auditoría de gestión, mínimamente nos deberían pasar el resultado de esas auditorías, o si no, nosotros nos quedamos sin respuesta. Hasta el momento, al menos, no tienen respuesta con relación a este pedido que han realizado con No, relación a uno de los juzgados. no tenemos. No, es la primera vez. O sea, estamos pidiendo ya la tercera vez y las 3 veces que presentamos no tenemos respuesta. Me entero yo extraoficialmente que sí hubo y que hubo Pero al resultado. menos no hay una respuesta indicando de si se inició la auditoría. No, no hay.
Y es un detalle que ojalá que la Corte corrija eso, porque tiene que tener todo un departamento que esté vinculado con la sociedad civil. Nosotros ahora nos alegramos que se permita, por ejemplo, que los justiciables, el actor o el demandado pueda entrar en el sistema y verificar cómo está su expediente. Aplaudimos eso, porque yo creo que ese tipo de transparencia tenemos que ajustar. Y los abogados que trabajamos no tenemos miedo de que nuestros clientes entren a ver nuestros expedientes, ¿verdad? Véanse los abogados que no quieran trabajar o que le estén mintiendo a sus clientes, pero la reciprocidad en que uno pide y reciba una contestación, sí hay una falla de coordinación y de retorno. La última auditoría es la que pidieron con relación a la doctora Fretes, ¿verdad? Gloria Fretes. Asimismo, es el juzgado del cuarto turno laboral. Y bueno, nos enteramos que estuvieron trabajando este fin de semana incluso para tratar de ponerse al día y aplaudimos que sea así, ¿verdad? Claro. No queremos tampoco que abandonen a su familia y que vengan a trabajar sábado o domingo, pero durante la jornada laboral de lunes a viernes sí pueden producir un poco más. Eso es lo que ustedes están pidiendo desde el gremio. Así mismo es. Doctor, finalmente también queríamos hablar con usted con relación a cómo al menos sus socios vivieron esta pandemia, porque creo que de alguna manera a todos los trabajadores nos ha afectado. ¿Tuvieron alguna repercusión con relación a esta situación que se vivió a nivel país, a nivel mundial? Y te podría decir con absoluta certeza de que los laboralistas estuvimos trabajando mucho más que los otros colegas de otros fueros. Este tema de la pandemia que en muchas leyes vigentes no está prevista, no solamente en el código, sino en ninguna norma vigente. Hablamos del teletrabajo. Sí, claro, vino teletrabajo, home office, porque el home office es, o sea, el trabajo de hogar con el teletrabajo es diferente el concepto. El teletrabajo uno lo puede ejecutar estando en su casa, o estando en la playa, o estando en un shopping, toda vez que haga el trabajo. El trabajo del hogar, el on office, sí tiene que hacer en el hogar, porque así está pactado en el acuerdo. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces vinieron las suspensiones por caso fortuito o fuerza mayor, que en primer término la ministra dijo que no iba a aceptar eso, que no se iba a aceptar suspensión de contrato de trabajo. Después sacaron resoluciones que decían que las vacaciones se podían aplicar. O sea, todo ese cúmulo de información que dio la Autoridad Administrativa del Trabajo hizo que nosotros dobláramos nuestro esfuerzo para tratar de explicarle a nuestros clientes que era así o no era así, ¿verdad? Y realmente trabajamos muchísimo. Y a eso se sumó de que se suspendió la feria judicial, que era un poco un mes para que la gente dice, no, pues estamos en pandemia, ¿por qué vamos a descansar? Pero lo que pasa es que haciendo conferencias, haciendo contactos vía telemática con los clientes, con los trabajadores, con los empleadores, con las autoridades, conferencias, reuniones entre colegas, el desgaste fue terrible. Terrible. Entonces, les va a caer a todos bien esta información que al menos lo adelantaban que este año sí habrá feria judicial. Bueno, yo creo que uno de los primeros que iba a hacer manifestación si se volvía a suspender iba a ser yo, ¿verdad? Pero yo le decía a los colegas del Colegio de Abogados justamente, nosotros tenemos que ser muy cautelosos con este tema de la suspensión porque el trabajo del profesional abogado es muy estresante, ¿verdad? Estresante en todo. Venir al Poder Judicial, encontrar estacionamiento ya es un estrés extra. Y después todo lo que es esperar, lavarse las manos, esperar cumplir con el protocolo, es un estrés. Y todos los clientes piden resultados. Y a eso se suma que en enero tenemos altísimas temperaturas, donde muchos colegas no tienen... y hasta me puedo incluir ya también, ya no estamos en el estado físico ideal como para aguantar el ajetreo de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque el promedio de trabajo de un abogado es 10 a 12 horas. Doctor, te agradecemos esta visita y las puertas de PDS, como siempre, abiertas a todo lo que quiera también mencionar e informar el gremio de laboralistas.
porque la idea de PS justamente es darle voz a todos lo que dentro del ámbito de la justicia no lo tienen, no solamente focalizarnos en lo que es lo penal. Sí. Permítame agradecerles a ustedes, al medio, a vos y al programa Cuarto Intermedio que siempre nos dan este espacio. Nosotros valoramos muchísimo eso. Los colegas también ya están pendientes que se va que se va informando a través de las redes de ustedes, y eso es muy importante porque el Poder Judicial es un poder tan importante, yo diría más importante que el Poder Ejecutivo, porque mientras que no tengamos una justicia independiente, fortalecida, que evite que las causas penales u otras causas terminen en el OPAREI, entonces nuestro país no va a cambiar. Pero cuando tengamos una justicia fuerte, sí vamos a cambiar. Así que muchas gracias y valoramos muchísimo el trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias, doctor, por tu presencia, y nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 12:30 horas en minutos. Se llegan Marta Olmedo y Arturo Garoso con Recuento de Noticias.